Un encuentro con Jesús. Un espacio de meditación de la palabra de Dios. Bienvenidos. Dios te bendiga. Nuevamente en este espacio maravilloso de meditación de la palabra de Dios. Hoy nos ubicaremos en el libro de San Marcos, en el capítulo 9, versículo 17 en adelante. Dice la palabra de Dios: y respondiendo uno de los de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Maravillosa palabra. Vemos, por un lado, el propósito de Satanás, del enemigo, de dañar al ser humano. El propósito de llevar a un estado a las personas, cuales causa dolor, sufrimiento, agonía. Pero del otro lado está Jesús, la solución, la respuesta, la vida, la esperanza. Y vemos que un hombre se moviliza hacia Jesús, un hombre con una dificultad, un hombre con un problema, un hombre con una familia afectada. Registra la palabra que desde niño su hijo, que ya es un muchacho, ha sufrido un doble ataque. Primeramente, el espíritu no le permite hablar. Dice que este espíritu no hacía que él hablara. Y además de eso, atentaba contra su integridad. Le dañaba de tal forma que hacía que él entrase al fuego y se quemara, o entrara al agua con la idea de matarlo. Pero a lo largo de estos años, el muchacho no había muerto. Pero la familia sí había ido acumulando situaciones, eventos, en los que se llenaba de temor, de angustia, miedo a que su hijo muriera. Y precisamente el enemigo está actuando así con la humanidad. Busca traer enfermedad, busca traer tristeza, desolación. Hoy encontramos a muchas personas que dicen: no tengo esperanza, no tengo deseos de vivir. Pero no es solamente la situación que expresa esa persona, sino que su familia alrededor les duele ver cómo ese hijo, esa hija, tienen algo que los supera, y a sus padres, a sus hermanos, les duele ver a su ser querido en esa situación. Esta familia tenía años de estar sufriendo. Esta familia tenía años de estar bajo el yugo de esta situación que afectaba a este muchacho. Pero un día decidió moverse el padre. Un día el padre acudió a los discípulos de Jesús al no encontrarlo a él. Los discípulos no pudieron, pero Jesús interviene. Sabes, cuando tú le buscas, Él interviene. Cuando tú le buscas, cuando tú vienes a su encuentro, entonces Él se levanta como poderoso gigante a tu favor. Dice allí en el versículo número 20, que le trajeron a Jesús aquel muchacho. Y cuando el espíritu
espíritu vio a Jesús, empezó a sacudir con violencia al muchacho, quien cayó en tierra, se revolcaba y comenzaba a botar espuma por la boca. Él estaba asustado, ese demonio, ese espíritu inmundo. Por eso el cuerpo que él poseía comenzó a intentar dañarlo. Mientras esto ocurría, Jesús se dirige al Padre. Esta escena para el Padre había sido repetitiva por mucho tiempo. Él sabía cuánto sufría su hijo, pero ahora su hijo estaba sufriendo delante del dueño de la vida, delante del que tenía el poder para libertarlo. Jesús le pregunta, ¿cuánto tiempo lleva así? ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo, desde niño. Y muchas veces, note eso, muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Ese era el temor del padre, ese era el temor de la madre, lo va a matar. Hoy mi hijo morirá, pero no moría, sino que más bien él llenaba de sufrimiento, de temor, de angustia la vida de esa familia. Pero Jesús estaba ahí. Jesús estaba para cambiarlo todo. Ahora el Padre, al terminar de contar cuál es la situación de su hijo, de ese muchacho, él de una manera lastimera, sin poder dimensionar a quien le hablaba, le dice, pero si puedes hacer algo. Sabes, hay veces que la duda no te deja ver claramente a quién le estás hablando. El que estaba allí frente a ese hombre, frente a aquel muchacho que sufría por la intervención de aquel espíritu inmundo, era el dueño de la vida, era el Hijo de Dios, era el que moriría en la cruz para salvación suya y mía. Aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que tiene potestad para echar fuera todo espíritu inmundo, todo demonio, para hacerte libre a ti y a tu familia. Él no dimensionaba, no entendía, no podía en su raciocinio humano entender quién era el que estaba ahí. Por eso Él le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Mira que Él pide misericordia por él, por el niño, por toda su familia, por ese muchacho. No solamente por él, sino por todos los que estaban siendo afectados con esta condición, con esta esclavitud, con este yugo. Y dice, ayúdanos. Y Jesús lanza una palabra que es la que quiero regalarte en este día. Él le dice, si puedes creer. Él le está diciendo, tú lo ves grande, tú ves imposible porque hace muchos años que estás sufriendo con esto. Tal vez has ido a muchos lugares, tal vez muchas personas han intentado quitar ese peso, ese yugo, esa esclavitud, esas cadenas que están sobre ese muchacho, pero no lo han logrado. Pero ahora hay algo que puedes hacer y es creer. Cuán importante es creerle a Dios, cuán importante es creer en Jesús, porque ese será el preámbulo, esa será la llave para que tu bendición llegue, tu necesidad se supla, tu respuesta pueda llegar a ti, la puerta se abra. Él le dice, si puedes creer, y le completa diciendo, al que cree, todo le es posible. Él está diciendo, ese espíritu pudo haber reinado mucho tiempo en la vida de tu hijo, pudo traer dolor a tu casa, puede tener cicatrices el cuerpo de tu hijo, pero si tú crees, se tendrá que ir. No sé cuánto tiempo llevas en la situación en la que estás, no sé qué área estará afectada, si sea tu salud, si sea de pronto tu economía, tus relaciones familiares, no importa qué esté siendo atacado. Si Jesús viene hoy y tú crees en Él, todo va a cambiar. Dios te bendiga a través de esta poderosa palabra.